día lunes es feriado y el día jueves, que nosotros tenemos la segunda clase, la institución va a estar celebrando el Día de la Educación, ¿ya? Por lo tanto, no se van a realizar clases y solamente la clase que vamos a tener de contenido va a ser el día miércoles. Por lo tanto, en esa clase, ¿no es cierto?, va a ser muy importante que puedan entender y trabajar la pregunta esencial. ¿Ya? Por lo tanto, la próxima semana no va a ser tan compleja el contenido, ¿no es cierto?, para poder abordar más todo, ¿no es cierto?, en una clase. Por eso mismo, ¿no es cierto?, hoy día vamos a terminar, o sea, entre hoy día y mañana, ¿no es cierto?, vamos a terminar la unidad que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de química, de que hablamos, ¿no es cierto?, de las disoluciones químicas, ¿no es cierto?, que pueden ser gaseosas, líquidas, ¿no es cierto?, y nos centramos en las disoluciones también para calcular la concentración que tienen. Después tuvimos una clase de reacciones químicas, ¿no es cierto?, para poder entender qué es lo que son las reacciones, cómo se comporta la ecuación química, y principalmente, ¿no es cierto?, todo eso enfocado para que podamos entender las reacciones ácido-base. El objetivo, ¿no es cierto?, de esta clase es que reconozcan cuáles son las reacciones ácido-base y que puedan también reconocer cuáles son las sustancias ácidas y básicas que existen en nuestro alrededor. ¿Ya? Vamos a tratar de utilizar algunos ejemplos sencillos que destaquen la importancia de estas reacciones ácido-base en situaciones cotidianas y también en situaciones biológicas que ocurren en nuestro ambiente. Entonces, partiendo, ¿no es cierto?, con esta imagen, es alguna preguntita, ¿no es cierto? Tenemos acá un jugo de limón en botella, tenemos un recipiente que dice soda cáustica, tenemos un lavalosas y tenemos un kiwi, ¿no es cierto? Puros productos que ya conocemos de nuestra vida cotidiana. ¿Alguno de estos será algún ácido o alguna base que nosotros, ¿no es cierto?, utilizamos comúnmente? ¿Qué características tienen en común algunas de estas sustancias o especies? ¿Serán ácidos o serán bases? ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar trabajando a continuación. Ya uno podría pensar, ¿no es cierto?, que el limón es un poquito ácido, ¿no es cierto?, el kiwi, la soda cáustica, ¿no es cierto?, no se consume, ¿no es cierto?, esto es bastante fuerte, se usa para destapar los desagües, obviamente no se consume. El Quicks puede que lo consuma cuando queda en los vasos, pero, ¿no es cierto?, es una sustancia igual un poquito más neutra, pero va a tener igual cierta basicidad, ya porque es como un detergente. Y el kiwi también es tiene un sabor cítrico. Entonces, a continuación tenemos, ¿no es cierto?, cuáles son las características generales de los ácidos y las bases. ¿Ya? Los ácidos y las bases tienen propiedades que nos permiten distinguirlos a través de una operación química, ¿ya? Pero también a través de algunas características que pueden tener, ¿ya? Entonces, con respecto al sabor, los ácidos tienen un sabor cítrico y también señalado como un sabor agrio. ¿Ya? El cítrico, ¿no es cierto?, muy común de el limón, de una naranja, ¿no es cierto?, muy ácida. Y el agrio, ¿no es cierto?, no sé si han probado algo en descomposición, que puede ser, ¿no es cierto?, un yogur, una leche, que uno pensó quizás que estaba buena, que la guardó en el frío, pero, ¿no es cierto?, igual después de 3 días, 4 días, 5 días se echa a perder y genera un sabor agrio, ¿no es cierto?, como que está en descomposición. Y las bases, al contrario, van a tener un sabor amargo, ¿ya? Como un sabor, ¿no es cierto?, el amargo es distinto al ácido y no sé si también quizás el jabón, ¿no es cierto?,
cuando se han lavado la cara, por accidente han probado jabón, ¿no es cierto? Y el jabón es una base y tiene un sabor amargo. ¿Ya? ¿Qué más es amargo? No me acuerdo. El pomelo es amargo, pero no es una base. Es el sabor del pomelo. Reacción con metales. ¿Qué pasa si mezclo un ácido con metal? Se genera un gas, se desprende un gas, unas burbujas. Ya por eso, ¿no es cierto? A veces la plata se sumerge en ácido o el oro se sumerge en ácido para ver, ¿no es cierto?, que es puro. Y también tenemos que las bases no reaccionan con los ácidos, o sea, con los metales. Ya no generan nada. Entonces también, por ejemplo, si yo quiero limpiar una joya que tengo, que está muy cochina, por, ¿no es cierto?, por el mucho uso, tiene que limpiarla con algún ácido, con limón puede ser, para poder desprender, ¿no es cierto?, esta suciedad. ¿Qué más tenemos? Que los ácidos no reaccionan con grasas ni materia orgánica, ya no generan ninguna reacción. Pero las bases sí generan reacción, por eso van a ser muy útiles las bases para poder utilizarlos como detergentes, desengrasantes, y van a ser utilizados, ¿no es cierto?, en los jabones, detergentes, lavalosas, estas sustancias. Y al final, ¿no es cierto?, tengo un concepto ahí que dice fenolftaleína. Voy a buscar por mientras, antes de que le explique esto, a ver si encuentro un video rápido de lo que implica esta sustancia. Entonces tengo que la fenolftaleína es un indicador ácido-base. ¿Qué significa que sea un indicador ácido-base? Que, por ejemplo, que si tengo una sustancia que yo no sé lo que es, no sé si es ácido y no sé si es base, pero yo le agrego este indicador, me va a estar indicando a través del cambio de color qué sustancia es. Lo que lo estoy buscando todavía. Este sí está bueno. Ya. Entonces, primero lo voy a explicar, ¿no es cierto? Entonces dice, la fenolftaleína, cuando tenemos un ácido, no cambia de color, se mantiene incolora, no genera un cambio de color en la sustancia, en el líquido. Pero cuando tenemos una base, cambia bruscamente a color fucsia. Ya es muy notorio el cambio. Y a continuación les vamos a mostrar un video, ¿no es cierto?, cómo la fenolftaleína, que es un indicador, ¿no es cierto?, va a servir para poder identificar un ácido quedando incoloro o una base quedando fucsia. La última opción que hice compartir, la pestaña, tuve que compartir la otra. Oh, pero me cambió el video. Pero no el video que... ¿Cómo se llama? No me lo encuentro. Listo. Ya, estoy buscando.
Ahí está compartiendo. Sí, está compartido. Ya. Entonces vamos a colocar ahí modo cine. Entonces, chiquillos, lo que les voy a mostrar acá es un video de cómo funciona la fenolftaleína. Esto que tengo aquí es fenolftaleína. Se Y trata de es un un indicador del sólido pH. y Entre se el prepara pH una de 8 y de disolución. 12 se colorea de rosa. Se presenta en forma de polvo blanco, aunque normalmente se utiliza en una solución al 1% en alcohol. Voy a poner en este vaso un poco de agua destilada. Ahora, a continuación, voy a añadir unas gotas de solución de fenolftaleína. Y como podemos observar, el agua permanece incolora, no ha habido ningún cambio de color. Esto es debido a que el agua es neutra, tiene un pH de 7. Y ahora, a continuación, voy a añadir unas escamas de hidróxido sódico o sosa cáustica. Para ello, observad que llevo guantes y hay que utilizar también gafas protectoras para los ojos. Cojo con la cuchara unas escamas de sosa y las voy a dejar caer dentro del vaso. Observamos cómo cambia de color la solución. Se suele utilizar el término virar. Se dice, por ejemplo, que la solución vira al rosa. Ahora voy a añadir unas gotas de zumo de limón. Vamos a ver si conseguimos bajar el pH lo suficiente para que la solución se vuelva incolora de nuevo. Vemos cómo va bajando la coloración. Si ahora con esta varilla agitadora de vidrio muevo las escamas de hidróxido de sodio o sosa cáustica que están al fondo, es posible que haya alguna zona que vuelva a virar al rosa. Podríamos añadir también vinagre en vez de zumo de limón, puesto que el vinagre es un ácido, lo mismo que el zumo de limón. El vinagre contiene ácido acético y en cambio el zumo de limón contiene ácido cítrico y ácido ascórbico principalmente. Tenemos una zona superior más ácida, con un pH más bajo, en cambio una zona inferior más básica o alcalina, con un pH alto. A continuación voy a hacer un experimento en el que voy a poner un poco de agua destilada en este vaso y vamos a añadir hidróxido de sodio en gran cantidad, para así tener una disolución muy concentrada de hidróxido de sodio en agua. Ahora en el otro vaso añadimos un poquito de agua destilada y unas gotas de solución de fenolftaleína. Ahora con un cuentagotas vamos a pasar la solución concentrada de hidróxido de sodio de un vaso al otro. Observamos cómo se va tiñendo, cómo va virando la solución al rosa. Seguimos añadiendo. La concentración de hidróxido de sodio en este vaso va aumentando con cada gota que cae. Ya, chiquillos. Le damos un poco Entonces, con la ¿no es varilla cierto? Como pueden ver agitadora. ahí, se puede estar viendo cómo este indicador que se llama fenolftaleína es capaz de indicar cuáles sustancias tienen un pH ácido a través de un color incoloro, o sea, a través de no tener color. Y como, ¿no es cierto?, cuando se presenta una base va a presentar un color fucsia, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con el pH, que es un concepto que lo vamos a dejar, ¿no es cierto?, quizás, ¿no es cierto?, para el próximo año, ¿ya? O quizás, ¿no es cierto?, cuando estemos a fin de año, queda algún espacio, podamos compartir, ¿no es cierto?, alguna clase de aquello, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, el pH va a ser el que va a ser la escala que va a permitir diferenciar a los ácidos y a las bases también,
¿ya? Entonces, acá, ¿no es cierto?, vamos a seguir viendo cuáles son las características de estas sustancias y también vamos a ver químicamente, a través de una reacción, a través de unas reacciones químicas distintas, cuáles sustancias son ácidas y cuáles sustancias son básicas de acuerdo a cómo se comporten en una reacción química. A eso va a ir enfocada la clase. Ya hay distintas teorías al respecto y esas vamos a tener que identificar y trabajar. Entonces es muy importante que ustedes puedan entender a qué nos estamos refiriendo con estos conceptos, ¿ya? En una reacción, en una solución química, van a existir en algún producto, ¿no es cierto?, que tenemos en la casa, van a existir sustancias en él que son ácidas o que son básicas, ya que tienen ciertas características que se pueden identificar, ¿no es cierto?, y esas además se van a caracterizar por tener cierto pH que les va a dar estas características, ¿ya? Los ácidos tienen un pH muy bajo, ¿ya? Por ejemplo, el ácido que tenemos en nuestro estómago, el ácido gástrico, tiene un pH de alrededor de 2, y eso significa, ¿no es cierto?, que es muy ácido y eso le permite disolver muchas sustancias, ¿no es cierto?, y nos ayuda a la digestión. Entonces los ácidos tienen un sabor agrio, acá aparece, ¿no es cierto?, que pueden reaccionar con los metales y también pueden estar conduciendo la electricidad. ¿Ya? Acá también aparece que pueden presentar un color rojo frente a un indicador llamado tornasol azul. ¿Ya? Eso es lo otro que no le mencioné. Ya se me fue. La fenolftaleína no es el único indicador que hay. Ya hay muchos otros indicadores, ácido-base, como el azul de tornasol, el rojo de metilo, etcétera, etcétera. Ya hay muchos más. Incluso hay un indicador natural que se hace con el repollo morado. Ya hay un experimento, ¿no es cierto?, con respecto a aquello, en donde el repollo morado nos sirve como indicador ácido-base, que frente a diferentes sustancias va a estar cambiando de color dependiendo si es ácido o es base. Y por otro lado, tenemos que las bases, ¿no es cierto?, tienen un sabor amargo, son al tacto resbaladizas. Imagínense un jabón, ¿no es cierto? Los jabones son amargos, son resbaladizos al tacto, ¿no es cierto? Se nos caen a veces, se resbalan. Y las bases sí se tornan azul, ¿no es cierto?, con el tornasol rojo, y reaccionan con un ácido en forma tal que se neutralizan. Ya las bases, ¿no es cierto?, esta parte que está aquí se refiere mucho a cuando nosotros consumimos un sal de fruta. Ya los sal de fruta se caracterizan por tener como principal componente hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Es una base. Carbonato de calcio también. O sea, carbonato de sodio, bicarbonato de sodio. Y esa sustancia es una base. ¿Qué va a hacer esa base? Va a neutralizar esta acidez estomacal que podamos tener, ¿no es cierto? Y va a permitir que se acabe el reflujo que podamos tener también. Y eso actúa, ¿no es cierto?, con esto que está acá. Los ácidos, al mezclarlo con una base, se van a neutralizar. Y también las bases van a poder conducir la electricidad. Se comportan como electrolitos. Eso es porque, como vamos a ver a continuación, ambos, los ácidos, que también pueden conducir la electricidad, y las bases, se disocian. ¿Qué quiere decir que se disocian? Se separan, se descomponen en iones. ¿Ya? Cuando se descomponen en iones, tienen cargas. Entonces, cuando tienen cargas, tienen capacidad de conducir la electricidad. Entonces, primero, ¿no es cierto?, como un poco para hacer el recuento de estas características que revisamos de las sustancias ácidos y bases, tenemos aquí una actividad
que no necesariamente, ¿no es cierto?, tenemos que responder con la verdad o con lo correcto, sino que solamente de acuerdo, ¿no es cierto?, a estas características que recordemos y asociemos, podamos señalar que estas sustancias son ácidas o son básicas. Disculpen. Ya. Entonces, ¿la soda cáustica será una sustancia ácida o será una sustancia básica? Ácida, dicen por aquí, vienen llegando. Yo motivado, pero no es cierto, yo como llegó recién, no sabía que ya la habíamos señalado como una sustancia básica. ¿Ya? La soda cáustica, a pesar, ¿no es cierto?, podemos pensar que es ácido porque es bastante fuerte y es capaz, ¿no es cierto?, de destapar las cañerías. Pero es una base, ¿ya? Porque en sus componentes va a tener una sustancia que va a ser el OH, que vamos a ver más adelante, y esta le va a estar señalando que es una base. Además, si podemos recordar, ¿no es cierto?, el experimento de recién que trabajó con soda cáustica, dio un color fucsia. Eso significaba, ¿no es cierto?, que era una base, ¿ya? También la soda cáustica tiene un carácter de resbaladizo. Al tacto es resbaladiza, ¿ya? No se puede estar tocando con la mano porque tiene un pH bastante básico que puede hacer daño en la piel, ¿ya? Ojo con eso también, las sustancias que son muy ácidas, obviamente, ¿no es cierto?, el ácido sulfúrico, muy ácido, ¿no es cierto?, o muy básicas, como la soda cáustica, nos pueden quemar la piel. Obviamente los ojos también, que son más delicados, nos pueden quemar esas zonas. Por eso, ¿no es cierto?, recién en el experimento que mostramos, el señor ahí estaba utilizando guantes, gafas, para poder prevenir, ¿no es cierto?, que se pueda quemar. Obviamente, ¿no es cierto?, no se puede jugar con estas sustancias. ¿Qué es lo que aparece en segunda instancia? Ahí aparece un Garnier Nutrice, que es para teñirse el pelo, ¿no es cierto? ¿Esto será un ácido o será una base? Una base, dicen por aquí, y en esta vez sí concordamos, ¿ya? No sé si han tenido la posibilidad, ¿no es cierto?, de cuando su madre se tiñe el pelo o en una peluquería, ¿no es cierto?, de ver esta sustancia, y es un poquito también jabonosa, ¿ya? Entonces, eso puede ser, ¿no es cierto?, una característica física que les puede estar determinando que es una base. Además, ¿no es cierto?, vamos a estar viendo que el amoníaco va a ser una base, ¿ya? Por lo tanto, uno de los componentes principales de estas sustancias es el amoníaco. Aunque algunas se caracterizan por no tener amoníaco, la mayoría sí lo van a tener. Porque el amoníaco ayuda, ¿no es cierto?, un poco para decolorar un poquito el pelo y para que esté agarrando también el color de este teñidor, ¿cómo se dice? Teñidor, no. Ya, la siguiente es una batería de autos. ¿Qué es lo que tienen las baterías de autos en su interior? ¿Tendrán un ácido o tendrán una base? Y tienen un ácido. Ya no me acuerdo si es ácido sulfúrico en particular, pero tienen un ácido. ¿Ya? Y incluso, ¿no es cierto?, este ácido a veces se le acaba, ¿no es cierto?, a estas, o sea, no, se le acaba el agua. No, por eso, ¿no es cierto?, estas baterías no hay que, cuando se acaban, no es recomendable que sean botadas en cualquier lugar, ¿no es cierto? Obviamente lo mejor podría ser reciclarlas, alguien que las pueda reparar, o almacenarlas en algún lugar más seguro. ¿Por qué? Porque tienen un ácido, el cual, ¿no es cierto?, si es que se botan en cualquier lugar y obviamente después por la descomposición, este ácido puede terminar, ¿no es cierto?, en algún alimento, en las plantas, en alguna persona que lo ingiere, obviamente le va a hacer más daño. Hola, adelante.
Entonces, más o menos, ¿no es cierto?, de acuerdo a las características que tienen las sustancias, los vamos a ir señalando, ¿ya? Aquí tenemos una crema. Ya las cremas, generalmente las cremas que utilizamos, ¿no es cierto?, para nuestro cuerpo, van a estar señalando como propaganda, así, mostrándotelo, se van a caracterizar por tener un pH neutro. Ya la mayoría van a decir, no, tenemos un pH neutro, por lo tanto no te hacemos daños en la piel. ¿Ya? O si no, te van a decir que son levemente básicos. Ya generalmente los jabones tienen un pH de 6 o 5.5. Por lo tanto, las cremas también. Generalmente las cremas igual van a tener un pH generalmente básico, pero muy poco. El vino, ¿será ácido o será básico? Por el sabor. ¿Qué sabor le encuentran al vino, no es cierto? Aquí tenemos un experto. No, aquí no consumimos mucho vino. Claro. Entonces dice, ¿será un sabor cítrico o más amargo? Es como dulcecito. Claro. Y más que nada tiene algunos componentes que pueden ser más cítricos. ¿Ya? Así que lo vamos a estar considerando como un ácido. Más que nada por el sabor que puede tener. La sangre. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una bolsa con sangre. La sangre que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Qué creen ustedes que será? ¿Ácido, base o neutra? No le estoy preguntando al grupo sanguíneo. Estoy preguntando acaso será ácida o básica. Y la sangre, como generalmente, ¿no es cierto?, la sangre mayoritariamente es agua, ¿ya? Y el agua es neutra, la sangre igual va a tender a ser neutra. Ya va a tener un pH 7. Pero igual va a estar dependiendo mucho de lo que consuma la persona. ¿Ya? No me refiero a que consuma alguna sustancia en específico como un ácido o como una base, sino que todos los alimentos, ¿no es cierto?, todo lo que se ingiere va a estar propiciando que tengamos una sangre levemente básica, ¿ya? Pero muy, muy leve. Base leve. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el límite para que sea una base es desde el 7,1 en adelante. Entonces, el pH de la sangre va a ser alrededor de 7,4 como máximo. Puede ser incluso 7,3, 7,2. Muy leve, ¿no es cierto?, esta basicidad. Los jabones ya lo habíamos señalado como base, ¿no es cierto?, su característica de resbaladiza, de sabor amargo, lo catalogan como una base. El jugo gástrico, obviamente, ¿no es cierto?, tiene un pH ácido que es bastante bajo y que nos ayuda a disolver sustancias. La leche va a ser bastante neutra, ya puede ser también considerada como una base y es muy útil, ¿no es cierto?, cuando tenemos acidez estomacal también, en vez de consumir una pastilla, se puede estar consumiendo leche para poder neutralizar la acidez. ¿Ya? El Quicks también sería como una base porque es un detergente. Una cerveza sería un ácido. Y el plátano se lo dejamos a ustedes para investigarlo. ¿Acaso será ácido o será una base? Entonces, a continuación, en esta segunda parte de la clase, vamos a abordar cómo a través de la química, a través de las reacciones químicas, nos podemos dar cuenta que las sustancias se comportan como ácido o se comportan como base. Principalmente dándonos cuenta de qué es lo que está formada la sustancia. Si tiene hidrógeno o si tiene oxígeno con hidrógeno. ¿Ya? En eso nos vamos a estar fijando.
o si cambia, ¿no es cierto?, el hidrógeno por otra sustancia, en eso nos vamos a tener que estar fijando en una ecuación química. ¿Ya? Acuérdense de la clase anteriores. Vimos lo que era una ecuación química, ¿no es cierto?, que era, vamos a mostrar una, que era, ¿no es cierto?, la forma de poder representar cómo una sustancia va a estar reaccionando y va a estar formando algunos productos. Entonces, eso vamos a tener que identificar cómo se comportan estas reacciones químicas y a partir de aquello vamos a poder identificar si es un ácido o es una base. Entonces, existen diferentes teorías ácido-base. Estas tratan de explicar el comportamiento de sustancias ácidas o de sustancias bases. Algunas teorías son muy restringidas, eso quiere decir que sirven para algunas sustancias, y otras son más generales y completas, que sirven para explicar gran cantidad de sustancias. La primera teoría que vamos a ver es la teoría de Svante Arrhenius, científico sueco, quien elaboró esta teoría basada en la disociación iónica. ¿Ya? ¿Qué significa disociación? Como que se separa la sustancia. Soy yo solo, ¿no es cierto?, pero me separo en mis piernas y en mis brazos y en mi cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, eso significa disociación, ¿no es cierto?, que una sola cosa se separa en dos, pero es iónica. ¿Qué significa que sea iónica? Que queda con carga positiva y la otra parte queda con carga negativa. ¿Ya? Quedan con cargas. Eso significa que sean iónicos. ¿Cómo se representa eso, no es cierto? Con un signo positivo o un signo negativo sobre el elemento. En esta teoría, Arrhenius estableció que hay sustancias que en disolución se disocian. A partir de esta teoría se establece la definición para sustancias ácidas y para sustancias básicas. Entonces, según Arrhenius, los ácidos van a ser aquellas sustancias que al disociarse en solución acuosa van a estar liberando o produciendo iones H+. O sea, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si tengo HCl y lo coloco en agua, se va a disociar en H+ y Cl-. Y si produce, ¿no es cierto?, H+, significa que es un ácido. Entonces, si genera H+, yo me puedo estar señalando, ¿no es cierto?, que por ese H+ que está ahí, es un ácido de la teoría de Arrhenius. En forma general, todos los elementos que sean, o sea, los compuestos que sean hidraácidos, oxiácidos y ácidos carboxílicos van a estar formando parte de la teoría de Arrhenius y van a ser ácidos. ¿Cuáles son estos hidraácidos, oxiácidos y ácidos carboxílicos? Los vamos a ver a continuación. Pero antes de avanzar, ¿no es cierto?, quiero volver a explicar esta ecuación química que tengo acá. En una primera etapa tengo una ecuación general, ¿ya? O sea que esta va a servir para cualquier compuesto que sea hidrácido, oxiácido o ácido carboxílico. ¿Qué es lo que le va a pasar a ese compuesto? Se va a disociar. El H+ va a quedar por un ladito y el resto va a quedar por otro lado en negativo. ¿Cómo, no es cierto, pasa aquí el H+ y el Cl-? Tenemos un ejemplo acá también de un hidraácido. ¿Qué es lo que era un hidraácido? Es esta sustancia, ¿no es cierto?, que se va a comportar como ácido de Arrhenius. Son compuestos binarios los hidraácidos que están formados
por hidrógeno y un no metal. Ya, acá dice un no metal. Hidrógeno y un elemento más electronegativo que van a ser los no metales. ¿Ya? Así que acá tenemos un ejemplo. Recordar, ¿no es cierto?, que los no metales en la tabla periódica se encuentran al lado derecho, sin contar la última fila, ¿no es cierto?, que son los gases nobles. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el azufre, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono son no metales. Entonces, si tengo la unión entre el hidrógeno y el azufre, vamos a tener un hidraácido. Y por lo tanto se va a estar disociando en H+ y azufre menos. Si tengo un oxiácido, los oxiácidos también se van a comportar como un ácido de Arrhenius, y estos son compuestos ternarios, o sea que están formados por 3 átomos. ¿Y cuáles van a ser estos átomos? Hidrógeno, un no metal y también oxígeno. Un ejemplo de los oxiácidos es el ácido sulfúrico. Tiene hidrógeno, tiene azufre, que es un no metal, y tiene oxígeno. Los oxiácidos también se van a disociar en H+ y lo que resta, ¿no es cierto?, con el símbolo negativo. Igual como se comportan los ácidos de Arrhenius. Y por último, también tengo acá los ácidos carboxílicos, también se van a comportar como un ácido de Arrhenius. Eso quiere decir que van a estar liberando un H+. Los ácidos carboxílicos resultan de la combinación de un grupo carbonilo, o sea que tienen carbono con oxígeno, y un grupo hidroxilo, que tiene OH, en el mismo átomo. Y se le conoce como grupo carboxílico. Los compuestos que contienen el grupo carboxílico son claramente ácidos y se denominan con estos nombres: ácido metanoico, ácido etanoico, ácido propanoico, etcétera, etcétera. Entonces siempre los ácidos carboxílicos van a estar comportándose como un ácido de Arrhenius. Van a estar liberando H+, y lo que queda va a quedar con símbolo negativo. Por otro lado, estamos dentro de la misma teoría. Arrhenius señalaba que las bases se van a comportar distintos a los ácidos. Y las bases van a ser aquellas sustancias que al disociarse liberen iones OH negativo. ¿Ya? Habíamos visto recién que los ácidos liberan iones H+, pero las bases no van a liberar iones H+, sino que van a liberar iones OH negativo. Y si liberan iones OH negativo, van a ser una base. Entonces ustedes, chiquillos, se van a encontrar con algunas sustancias que van a tener esta fórmula, ¿no es cierto? Van a tener el OH ahí, por lo tanto, al disociarse, van a estar liberando ese OH menos. Ojo con esta parte que es muy importante en la pregunta esencial. Ya ustedes tienen que identificar si es un ácido o si es una base y colocar, ¿no es cierto?, por qué es un ácido y por qué es una base y cuál es la teoría que sustenta aquello, teoría de Arrhenius o las que vamos a ver la clase de mañana. Entonces, las sustancias básicas, ¿no es cierto?, van a estar liberando iones OH, y acá tenemos un ejemplo general. XOH se va a estar disociando en X+ y OH menos. Eso significa, ¿no es cierto?, que al liberar OH menos va a ser una base. Tengo un ejemplo acá, real. El hidróxido de sodio, NaOH, se disocia en Na más OH menos. Entonces, este OH menos
¿no es cierto?, va a estar determinando que esta sustancia va a ser una base, según Arrhenius, porque libera OH menos. Lo malo que esta explicación solamente era válida para los hidróxidos, ¿ya? No todas las bases son hidróxidos, así que por eso se generan otras teorías que vamos a estar trabajando mañana. Acá tenemos una de las limitaciones, ¿ya? La teoría de Arrhenius no puede explicar el comportamiento básico de algunas sustancias que no sean hidróxidos. Por ejemplo, el amoníaco no tiene OH, no es un hidróxido, pero sí es una base. Pero, por lo tanto, a partir de la teoría que veamos el jueves, mañana, vamos a estar explicando para estas limitaciones, ya que no tienen OH, pero sí, ¿no es cierto?, van a estar comportándose igual como una base. Entonces, para terminar hoy día, tengo esta actividad 2, en donde tienen que poner en práctica la teoría de Arrhenius que acabamos de trabajar, ¿ya? Entonces voy a trabajar unos ejemplos primero, y los otros se los vamos a dejar de tareita, ¿ya? Y también les vamos a mostrar la pregunta esencial de esta semana cuando queden 5 minutitos. Entonces, tengo ahí el primer ejemplo, vamos a hacer, que es el más simple, después vamos a hacer uno más difícil y otro más difícil. Entonces, lo que primero se les pide es que ustedes realicen la reacción de disociación, ya que ustedes identifiquen en qué es lo que se va a estar disociando este compuesto. Entonces, si tengo un H y tengo un I, vamos a tener que estos siempre se van a estar disociando en H+, y recuerden que el otro va a quedar con el símbolo opuesto, I-. Entonces, si liberaba H+, eso significaba, ¿no es cierto?, según Arrhenius, que va a ser un ácido, ¿no es cierto? Ácido porque libera H+. Y cuando dice acá la clasificación, tienen que clasificarlo en si son hidróxidos, oxiácidos o ácidos carboxílicos. ¿Ya? Eso es lo que tienen que colocar en la clasificación. Entonces, si es H unido a un no metal, ¿cómo se llamaba eso? Se llamaba hidraácido. ¿Ya? Porque recuerden, vimos recién la clasificación de estos ácidos y, bueno, esta parte es más difícil porque habría que estar viendo si el elemento es un metal, un no metal, un oxígeno, etcétera, etcétera. Pero no es tan difícil, ¿ya? Entonces, este sería hidrácido porque es hidrógeno con otro elemento que sería un no metal. Ya, me voy a saltar ahora al que está acá. HNO3. El HNO3 se va a estar disociando en H+, y en NO3-. Por lo tanto, si se disocia en H+, va a ser de nuevo un ácido. Va a ser de nuevo un ácido porque libera H+, pero la clasificación ya no va a ser un hidrácido, sino que va a ser otro compuesto. ¿Qué es lo que había que fijarse? ¿Qué es lo que tiene? Tiene hidrógeno, tiene un no metal y tiene oxígeno. ¿Cómo se llamaba eso? Si tiene hidrógeno, si tiene un no metal y si tiene oxígeno, se va a llamar oxiácido.
Entonces, colocamos ahí oxiácido. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, otro ejemplo que sería una base, ya para que podamos hacer otros distintos. Este que está acá. El NaOH, que es un ejemplo incluso que aparece anteriormente, el NaOH se va a estar disociando en Na más OH menos. Entonces, si liberaba OH, ¿va a ser un ácido o una base? Cuando liberaba H+, es un ácido, pero si libera OH, es una base. Entonces coloco ahí base. ¿Y por qué? Porque va a estar liberando, ¿no es cierto?, OH. Cuando libera H+, es un ácido. Entonces, las bases siempre en esta parte de la teoría de Arrhenius, ¿no es cierto?, van a ser hidróxidos. ¿Ya? Así que en la clasificación van a ser hidróxido. ¿Por qué hidróxido? Porque tienen OH al final. ¿Cuáles más tienen OH ahí en los ejercicios? SKOH, SCAOH, SALOH. Este no. ¿Ya? Este es un ácido carboxílico, lo vamos a hacer también a continuación. ¿Ya? Porque este es el que más dudas pueden tener. El último que voy a hacer es el CH3COOH. ¿Ya? Este puede confundirse mucho, ¿no es cierto?, con el hidróxido, porque tiene OH, ¿ya? Pero es un ácido carboxílico, por lo tanto es un ácido. Si se fijan, COOH, COOH. Si termina en COOH, es un ácido carboxílico. Entonces, esta termina en COOH, no está el OH solito, está con CO antes, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un ácido carboxílico. Entonces, si es un ácido carboxílico, lo vamos a estar catalogando también como un ácido, ¿no es cierto? Y aquí en la parte de la disociación, si es un ácido, siempre va a liberar H+. ¿Ya? H+. Y al lado colocamos lo que me queda, ¿no es cierto?, con símbolo negativo. CH3COO. Y eso me va a quedar con símbolo negativo. Entonces, ahí ya hicimos algunos de estos ejercicios. Los demás quedan de tarea. Voy a dejar 2 minutos ahora para que intenten ustedes trabajar alguno de aquellos y que puedan realizar alguna consulta si es que la tienen al respecto, ¿ya? ¿Cómo trabajamos esto? Si hay alguna pregunta, este es el momento de poder hacerla, antes de mostrarle también la pregunta esencial de esta semana. Tengo un micrófono, ¿cierto? Chiquillos, recuerden para los que se conectaron hace poquito, los que llegaron recién, recuerden que el día lunes es feriado, ¿ya? Así que no va a haber clase el día lunes de la próxima semana. Y el día jueves de esta semana tampoco va a haber clase porque es el día de la educación, entonces el colegio celebra ese día, ¿ya? Entonces tampoco va a haber clase. Así que ojo, chiquillos, que la próxima semana va a ser cortita la clase, la semana va a ser solamente lunes y martes, ¿ya? Para que tengan sus consideraciones. Martes y miércoles. Perdón, martes y miércoles. Ahí sí, martes y miércoles, ya chiquillos. Así que retroalimentación el día viernes me parece que va a haber.
¿ya? Así que, de todas formas, chiquillos, no se preocupen, van a tener material a su disposición, ¿ya? Así que, por ese lado no va a haber problema. Ya, entonces, si no hay otra consulta al respecto de este contenido, les presento la pregunta esencial de esta semana, ya, que igual van a tener que esperar un poquito para la clase de mañana, ya, pero igual pueden trabajar algo. Pueden trabajar la letra A y la letra C, con lo que vimos hoy día. Entonces, ¿qué es lo que dice la pregunta esencial de esta semana? Van a tener 3 ecuaciones químicas diferentes y a partir de ellas van a tener que trabajar igual como lo mostré acá. Ya están hechas las disociaciones, no van a tener que hacer la disociación, solamente van a tener que indicar si es un ácido, si está liberando H+, o si es una base, si está liberando OH-. Deberán poder clasificar también la sustancia en hidrácido, oxiácido o ácido carboxílico o hidróxido. Igual como lo hice acá, justamente trabajé uno de cada uno. ¿Ya? Y también deberán poder identificar cuál es la teoría que les sirvió para poder determinar si la sustancia es ácido o es base. Entonces, esta teoría que trabajamos hoy día se llama teoría de Arrhenius. ¿Ya? Bueno, quizás es difícil escribirla, pero es la teoría de este personaje que vimos hoy. ¿Ya? Mañana vamos a ver de otro personaje y que nos va a servir, ¿no es cierto?, para explicar lo que nos falta ver. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Ya voy a tratar mañana también de generar aquí un cuadrito para que ustedes puedan completar en el cuadro lo que tienen que completar. Ya tienen que señalar si la sustancia es ácido o base, cuál es su clasificación y cuál es la teoría que está implicada en su explicación. Entonces, identificar si son ácidos o bases. Y también señalar si es de ese tipo.